Amigos y amigas, empezamos ya a tachar cajitas de este mundial. Ya tenemos la primera goleada, el 7-1 de Alemania a Curazao. Ya tenemos el primer partido memorable, o mejor dicho, el primer segundo tiempo memorable en ese Países Bajos-Japón, también Czech. Ya tenemos el primer entrenador destituido, la Mouchi en Tunisia, Czech. Y ya tenemos también la primera figura que empieza a llamar a la puerta en el gran concierto internacional con la actuación de Yann Diomandé. De todo eso y de algo más vamos a hablar en el próximo Fuera de Juego íntimo y express, con Barak Feber y con Eduardo Vizcayar. ¡Arrancamos! Venga, y vamos a arrancar precisamente con la presentación complicada que tuvo Ecuador, con esa confirmación que decíamos de Yann Diomandé, la estrella de Costa de Marfil que sorprendió a Ecuador, con un gol de Diallo en el minuto 90 para romperle el corazón a una selección ecuatoriana que tuvo muchas oportunidades, que estrelló 3 balones en la madera, pero que una vez más se lleva una decepción en un partido de Copa del Mundo. Vamos a arrancar con las estadísticas del partido para que tengamos una fotografía de lo que sucedió en este encuentro, un partido en el que Ecuador, como decíamos, tuvo las primeras oportunidades en la primera mitad, un disparo de Ener Valencia, 2 remates a la madera. Como veis, está en cuanto a posesión muy, pero que muy igualada la cosa, 48 para Ecuador, 52 para Costa de Marfil. Tuvo más remates el conjunto ecuatoriano y más o menos el tema de pases completados pues también está un poquito para allí, el Costa de Marfil tuvo un poquito más de pases completados, pero bueno, mucha igualdad, Eduardo, y se acaba decidiendo por una jugada en el minuto 90, una carrera tremenda de Singo, de uno de los centrales de Costa de Marfil, y un rebate de Amad Diallo para eso, para romperle el corazón a un equipo ecuatoriano que lo intentó, pero que una vez más se quedó en la orilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alex? Un saludo también para Barak, para la gente que nos está siguiendo. Y bueno, yo creo que esa mejor defensa de Ecuador en la eliminatoria no alcanzó aquí en un partido en el cual ya habíamos visto que en el último encuentro de Ecuador en la Copa del Mundo pasada con Gustavo Alfaro, con otra clase de entrenador, quizá un entrenador que no arriesgó tanto, había caído frente a una Senegal que, que la superó a Ecuador en el aspecto físico. Pero se decía que Ecuador era un equipo joven todavía, que no tenía esa experiencia, que le estaba faltando probablemente eso, que sus mejores jugadores llegaran a encontrarse con un mundial en un mejor momento o al menos con mayor madurez. Y creo que aquí le faltó madurez también a Ecuador, o le faltaron piernas, como si le sobraron a los jugadores de Costa de Marfil o a todo el planteo de Costa de Marfil, que siguió creciendo en la medida que llegaron los cambios, porque Diallo, por ejemplo, el jugador del Manchester United, el que hace el gol, había entrado en el segundo tiempo, mientras que Ecuador dio la sensación de caer en esa trampa, primero de no aprovechar las oportunidades y luego de caer en esa trampa de entrar en un cuerpo a cuerpo que acabó desgastándolo y por momentos desordenándolo también. Barak, el tema de Ecuador, y entronca precisamente con eso, con el Mundial pasado, es tener una buena presentación, una presentación digna, pero tener una falta de puntería alarmante. Ese fue seguramente lo que acabó condenando al equipo de BKSS, sobre todo en la primera mitad, donde el partido estuvo muy igualado, pero que siempre tendía a que las oportunidades claras estuvieran de la mano de Ecuador. Sí, y cuando el poste interviene en múltiples ocasiones, ya no hablas tampoco de falta de puntería. Es más falta de fortuna que de puntería, porque los tiros que dan al poste, por lo general, no van mal Sí, tienes tirados, ¿no? razón. Sí. Entonces, ciertamente fue un buen partido de Ecuador. Un muy buen primer tiempo. Un segundo tiempo en el que Ecuador fue menos y fue creciendo Costa de Marfil. También porque BKCS no quiso atreverse, me parece, a mantener el guión del partido, aún siendo Ecuador protagonista. Costa de Marfil tiene futbolistas muy peligrosos. Lo anunciamos aquí Sí. además, que nadie se sorprenda de Costa de Marfil, que podía ser una de las sorpresas de esta Copa Mundial, de Diomandé, que podía ser una de las revelaciones de la Copa Mundial. Son dos equipos muy buenos en realidad. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados en este Mundial a que se enfrenten dos equipos de la categoría de Ecuador y Costa de Marfil, con el margen de error que hay en este modelo, en este formato, y con Curazao en el grupo,
pues firmo que van a estar los dos en 16avos. Y luego pues ya veremos en la combinación qué tanto afecta ser primero, segundo, tercero. Creo que los dos van a competir muy bien contra Alemania y ya veremos al final si convenía más estar en el 1, en el 2 o en el 3, pero independientemente de las consecuencias de esta derrota, creo que sí puede impactar en el tema anímico y es lo que tendrá que trabajar BKSS, porque Ecuador hace un muy buen partido en términos generales, sí que hay muchas cosas que concluir y que mejorar respecto al segundo tiempo. El tema de la puntería es lo que hay, es decir, Ener Valencia, siendo un fenómeno, tiene la edad que tiene, no le alcanza a Yeboah seguramente para estos niveles y no hay tampoco muchas más soluciones que aquellos tiros que fueron al poste en los siguientes partidos vayan a la red. ¿En qué tiene que mejorar, Eduardo, Ecuador de cara a la siguiente presentación? ¿Y qué es en lo que tiene que insistir? ¿Qué es en lo que hizo bien ayer Ecuador? Bueno, primero sabe BKSS que tiene que serenar a la tropa porque por ahí con 3 puntos no te va a alcanzar para avanzar aún como mejor tercero, entendiendo que tendría que golear a Curazao en el segundo partido y después ver y plantearle el mejor encuentro posible a Alemania. Vimos también, por ejemplo, en la pasada Copa del Mundo cómo la Ecuador de Alfaro le empató a Países Bajos. Entonces, vamos a ver, yo creo que ese es el partido decisivo con la calculadora en la mano, aunque será todavía muy pronto para saber si estará dentro de los 8 mejores terceros. Pero lo primero es, lo que decía Barak, encontrarte con el gol. Creo que va a tener, intentó con Franco jugando como lateral derecho, con Yeboah por la derecha, con Vite que hizo un muy buen partido, por supuesto con Moisés Caicedo, con Valencia que siempre es un jugador que me parece que le da calma a esta selección, pero que no tiene un recambio. Entró tarde en el partido Kevin Rodríguez, BKSS se guardó un quinto cambio, mejor dicho, utilizó en las 3 ventanas, solamente hizo 4 modificaciones. Y la sensación de que sí, Minda también tuvo otra pelota que fue al palo, de que a Ecuador le faltó, quizá en los extremos, no jugó Estupiñán, pudo haber utilizado una línea de 3 para tratar de ser un poquito más profundo por las bandas, pero optó por eso. Y a la larga terminó, creo que en los minutos finales, cuando Ecuador se estaba quedando sin fuerzas, quizá lo que debió hacer fue preservar el empate que le convenía y no tratar de ir a ganarlo. Y en ese ataque, no diría final, pero casi sobre el final, le termina Costa de Marfil encajando el gol que creo que puede ser el que defina la suerte de Ecuador en esta Copa del Mundo. Pero ahora es la parte moral y sobre todo la parte del gol, porque lo va a necesitar ante Curazao pronto para bajar la ansiedad y también para situarse en una mejor posición en un eventual caso de que con 3 puntos y con muchos goles sirva para estar dentro de los 8 mejores terceros. Vamos a ver la tabla de posiciones precisamente. Después de esta primera fecha, es una obviedad. Ahí tenemos a Alemania, primera de grupo, con esa diferencia de +6, Costa de Marfil con los 3 puntitos conseguidos contra Ecuador. Y la clave está, Barak, en eso, en tener una diferencia de goles aceptable. Ya no te digo positivo, porque en muchas simulaciones que se hicieron previas a la Copa del Mundo había equipos que entraban con 3 puntos y un -2, pero la clave está en lo que dice Eduardo, hacer una buena presentación ante Curazao, reencontrarte con el gol y poder llegar con un poquito de tranquilidad y sin tanta ansiedad a un partido contra Alemania. Sí, a ver, a final de cuentas son matemáticas más o menos simples, ¿no? 48 equipos, pasan 32, el 66%, por lo tanto, más de la mitad van a estar en la siguiente ronda y de esos puestos del 17 al 24, los números van a ser generalmente negativos, ¿no? No se trata de que Ecuador avance en esos términos, no es avanzar por avanzar. Ecuador tiene un listón mucho más alto. Ecuador lo primero que tiene que hacer es evitar la debacle de no clasificar, de quedarse entre los 12 equipos que no alcancen ni siquiera o los 16 equipos, perdón, que no alcancen ni siquiera los 16avos, pero Ecuador viene a consolidarse como una potencia sudamericana, como la principal alternativa a los clásicos de hoy, ayer y siempre, que son Brasil y Argentina, y tiene el potencial para hacerlo, y lo demostró en las eliminatorias, y tiene esa calidad que ni siquiera Argentina puede decir, mira, yo tuve a un central en cada uno de los 2 equipos finalistas de la Champions League, ¿no?
Pero es un ninguno equipo estaba bien, que... me No, parece. Me parece que ni ¿Cómo? Pacho ni Hincapié estaban bien. Pacho estaba con una venda en el Sí, muslo, Hincapié Hincapié, perdió además muchos Hincapié mano a le mano. pasó por Claro, encima a Yan claro. Diomandé, ¿no? Sí, sí. El caso es que Ecuador potencialmente es mucho más que llegamos a 16avos y cumplimos. Ese era el Ecuador de 2002. Este Ecuador tiene que hacer El de mucho más. Aguinaga. Y claro, todo empieza o reinicia contra Curazao y la gran prueba es contra la selección alemana, donde yo creo que puede competir y competir muy bien a través de lo bien que compita, lo mucho que mejore y ver qué plantea Alemania, que tampoco es ni lejos la mejor versión que ha tenido históricamente. Yo creo que Ecuador puede sacar un buen resultado y dejar en anécdota este primer hablando traspaso. de Hincapié y de Pacho, Hincapié tuvo un partido horroroso, o porque así se lo hizo hacer el bono de Yan Diomandé, que tuvo una actuación estelar, con cambios de ritmo, destrozando a un jugador que había sido clave en la solidez defensiva del Arsenal. Y de William Pacho, me quedo con el error en el gol de Costa de Marfil. Hay un segundo toque larguísimo de Singo del central que se lanza el balón largo para seguir en carrera y Pacho, en vez de atacar la pelota, da un pasito atrás y eso le permite a Singo dar la última asistencia. Es vital, Eduardo, para Ecuador que estos dos retomen el nivel que han tenido en el fútbol de clubes. Es que hace 2 semanas estábamos en Budapest con esa final y es un punto muy exigente para un futbolista. Yo creo que se te va todo porque puede ser más que la Copa del Mundo, aunque bueno, la Copa del Mundo es eso, es todo un país detrás tuyo, pero evidentemente se paga un peaje por todo esto, es un altísimo honor, pero también si los jugadores no te llegan bien después de haber disputado esa final tan exigente, una final con prórroga inclusive, con Pacho terminando la temporada mal, bueno, quizá también ahí lo que decías, Alex, juega un poco la cabeza, ¿no? En ese momento que decís, no estoy al 100%, ¿qué hago? Y me quedo un poco más. A veces el defensor peca de eso, ¿no? De decir, voy al anticipo, al menos si no llego a anticiparlo lo voy a atorar, pero la cabeza te duda. Y creo que ahí está un poco el símbolo de Ecuador, ¿no? En esa duda de entre el ir y el no ir, termina perdiendo el partido. Obviamente porque Costa de Marfil es un equipo de muchísimo talento y de muchísima calidad, que planteó un partido físico que por momentos áspero, pero que ese es su fútbol también. Y eso evidentemente parece que le pasa factura a Ecuador. Ecuador no es todavía un equipo de esos sudamericanos virtuosos como la mejor Colombia o como Brasil o como buenas versiones de Argentina en ese sentido lírico del juego, sino que es un equipo que asegura defensivamente, que es fuerte en los mano a mano, y en este caso se encontró con un equipo que resultó ser la horma de su zapato. Me gusta mucho esa conexión, esa analogía entre esas dudas de Pacho en la jugada del gol de Costa de Marfil y las dudas también de Becasese en el banco de no saber si ir, si quedarse y al final te quedas en zona de nadie, como les pasa a los arqueros también. O sales y te llevas a todo por delante o te quedas debajo del arco, pero no tienes a mitad de Y, salida. y además tener unas bajo la manga, ¿no? Ya lo hablaba Vizca, pero más allá de que hayan sido motivos físicos los que marginaron del once titular a Madi Aló, tenía eso Costa de Marfil para echar mano de ello y ganar el partido como acabó ocurriendo. Ecuador no tiene eso, ni siquiera en el once No, inicial. Claro, no. Suplentes de calidad que entraron, Sangaré, gente ahí de mucho Sí. nivel, contrastados, y bueno, y esos, quizá veamos aquí, evidentemente, uno de los dos podía ser revelación. Y bueno, es un partido de mano a mano que puede definir Eso es mucho. una muy buena impresión. Damos una pinceladita de Yan Diomandé. Tengo aquí sus estadísticas. 80 toques hizo en el partido el muchacho. Siendo extremo. Siendo extremo, no siendo medio Claro. centro o siendo central, que sacas el balón ahí y te la dan siempre sin peligro. 4 dribblings exitosos de 6 intentados. Llevó el balón conducido en 290 metros, que es una auténtica barbaridad. Ya sabíamos, Barak, que este iba a ser una de las revelaciones. Casi estadística de fútbol Sí, americano. no, es estadísticas de exactamente, carries, exactamente. ¿Y esfuerzos defensivos? Sí. Pues mira, los esfuerzos defensivos no los tengo por aquí, pero también los podríamos buscar. No, hizo un partido completísimo y ya sabíamos que era uno de esos jugadores que iba a aumentar su cotización en la Copa del Mundo, pero es que si el muchacho sigue jugando a este nivel, cuidado.
Sí, es un jugador bueno, que la única amenaza que es la más importante de cualquier futbolista, bueno, además del fantasma que siempre está ahí sobrevolando, que es el de las lesiones, pero el de la consistencia, ¿no? Ha sido un futbolista que a lo largo de esta temporada en la Bundesliga ha sido desequilibrante, ha sido lo que fue en este partido contra Ecuador, partido a partido, encuentro a encuentro. Una cosa es hacerlo puertas adentro contra el Wolfsburg, ¿no? En contra del Hoffenheim, algo muy distinto a hacerlo en el primer partido de tu selección en una Copa Mundial, cuando Costa de Marfil, no olvidemos además, tenía esa carga extra, ¿no? Esa carga extra con la que no supo convivir Paraguay, con la que no supieron convivir selecciones que hemos visto en esta Copa Mundial, a las que el regresar a un Mundial les pegó muchísimo, ¿no? Sí. Turquía, por ejemplo, Turquía que no jugaba un Mundial desde 2002, Paraguay que no lo hacía desde 2010, y a lo tonto, Costa de Marfil también se había perdido los dos últimos mundiales y había una presión muy importante sobre ellos y sobre futbolistas tan jóvenes como Diomandé. 19 años, se echó el equipo a la espalda, es un futbolista intenso, es un jugador que no lo vamos a describir ahora después de lo visto ayer, ¿no? Tremendo en el mano a mano, capaz de hacer destrozos, de tomar muy buenas decisiones, más allá de su velocidad. Es la precisión en la velocidad lo más difícil, y sobre todo a los 19 años. Eso se supone que es poco a poco. Primero eres veloz, luego eres preciso y después tomas buenas decisiones. Este chico lo tiene todo a los 19 años y lo que necesitará, además de eludir las malas compañías y las lesiones, pues es consistencia, ¿no? Que lo que estamos viendo ahora sea una norma a lo largo de La su progresión, Eduardo. Cantera del Leganés. Eso es lo que te iba a decir. Cantera del Leganés. Eso es lo que te iba a decir, que la progresión, Eduardo, es meteórica, porque este chico hace 2 años estaba jugando en Estados Unidos, fútbol colegial, lo ficha el Leganés, baja, tiene 10 partidos en primera división, el Leganés baja. Sí. Ahí debuta en primera, sí. Y ahora está rompiéndola en Alemania y ya está colocadito ahí en la pole position para ser una de las revelaciones del Mundial. Claro, una vez que empieza, que debuta con 18 años en la primera de Leganés, en esa temporada pasada donde Leganés desciende, bueno, la anterior, ya alguien en Alemania lo observó y evidentemente uno quiere pensar que el siguiente salto para él será probablemente la Premier. Pero atentos a esto, en el primer partido, en el debut, gana Costa de Marfil. Nunca en sus participaciones en mundiales, esta es la cuarta, ganó 2 partidos en una Copa del Mundo. Entonces, esta puede ser realmente, y estamos hablando de una nación que ha tenido, no sé si al mejor africano de este siglo en Drogba, pero uno de los más regulares, uno de los más fiables, uno de los grandes jugadores de grandes partidos. Y ahora, bueno, esta generación viene detrás después de haber participado por última vez en Brasil 2014. Así que vamos a ver, este triunfo puede darles un respaldo que antes quizá no habían tenido. Bueno, pues vamos a ver cómo siguen las cosas para estas dos selecciones, para Costa de Marfil, que se lleva este triunfo que les da muchísima energía, y vamos a ver cómo reacciona también Ecuador después de esta otra decepción. Pasamos a hablar del grupo F, donde vimos el primer gran partido, al menos la primera gran segunda parte del torneo, con un divertido 2-2 entre Países Bajos y Japón. 2 veces se avanzó el conjunto dirigido por Ronald Koeman, 2 veces neutralizó la diferencia el equipo japonés. Barak, ¿con qué te quedas del partido? Si me tienes que dar un titular, ¿lo empata Japón o es un tiro en el pie de Países Bajos? No, son las dos cosas. Sí te diría que es más un tiro en los pies de Países Bajos, en la medida en que Países Bajos fue mejor que Japón. Entonces, por ende, si empatas un partido en el que fuiste mejor, algo mal pasó en el camino, ¿no? Pero me quedo con la otra lectura, porque lo de Países Bajos y particularmente Ronald Koeman no es nuevo, ¿no? Estar ganando un partido, hacerlo bien, hacerlo necesario, la fórmula correcta para dominar un equipo tan difícil como Japón, y después, una vez que tienes el objetivo amarrado, cambiar, ¿no? Dar un paso para atrás y hacer contra Japón justo lo que no conviene hacer contra Japón. A Japón no lo dejes que te ataque. A Japón manténlo ocupado en su campo, ¿no? Defendiendo en su campo y aléjalo de tu portería. Entonces, la respuesta 1 es sí, que fue más tiro en el pie de Países Bajos que de Japón. Pero mi conclusión principal de este partido es que Japón da un paso adelante más en su historia, en su evolución. Yo tengo el listón muy alto, las expectativas altísimas en Japón. Su partido me decepcionó en términos generales, basado en toda la expectativa que tengo, pero al final sacar buenos resultados
en partidos no tan buenos, es decir, ser inferior a tu rival y aún así sacar el empate, te habla de esta evolución que ha tenido Japón hacia la grandeza, ¿no? Está en ese camino y los equipos grandes son los especialistas en no jugar tan bien, ser peores y sacar resultados. Y eso es justo lo que le ha faltado a Japón, ¿no? Malicia, puntería, manejo de los partidos, un equipo que ha ido mejorando cada 4 años, pero que se mantiene con esa estela de héroe trágico, ¿no? Los marcadores injustos suelen ser en contra de Japón. Japón es el equipo que merece ganar y pierde. Ayer fue al revés, mereció perder y empató, y eso es de equipo. Sí, estaba pensando precisamente en aquel partido contra Bélgica en el Mundial de 2018, que merecieron ganar de sobra y que acabaron perdiendo. Contra Croacia hace 4 años. Sí, acabaron perdiendo con aquel contragolpe después de un saque de esquina a favor, que fue tremendo. Iban ganando 2-0, claro, les empatan 2-2, último minuto, se echan adelante contra la generación dorada de Bélgica, que medía 1.90 cada uno. Se echan al tiro de esquina para conseguir la victoria los antes penales de hace 4 años también. Sí, ese es y es un buen punto, el tema mental, y sobre todo un equipo, Eduardo, que no tenía ni a Minamino ni a Mitoma, que anda que no lo hubieran venido bien durante el partido. A mí lo que me llamó la atención del juego, sobre todo en la primera parte, era que no había presión alta. O sea, era un equipo bloque bajo esperando absorber el ataque del rival, contra equipo en bloque bajo esperando absorber el ataque del rival. Y sobre todo en la primera parte, las posesiones totalmente defensivas de Países Bajos. No se le veía con una voluntad de ofender, sino era más, no perdamos el balón y no les demos la oportunidad de que nos corran al espacio. Exacto. Líneas compactas, tratando de que no se rompieran los equipos, de que no hubiera grietas para que el rival las pudiera aprovechar. Creo que también coincide que si podemos decir que es un muy buen Japón, aunque no tiene una actuación destacada en el torneo continental de este cuatrienio que es el que prepara la Copa del Mundo, o sea, que también indica eso, que no es una selección ganadora aún. Y creo que esta selección de Países Bajos es un poquito peor, podemos ponerla en paralelo con Croacia, con Brasil, es un poquito peor que la de hace 4 años. Entonces, entendiendo eso y conociéndole un poquito el carácter a Koeman, yo creo que él dijo, vamos a tratar de no cometer errores, es el debut. Potencialmente este es un equipo que por dinámica, que por trato de balón, que por trabajo colectivo, si estamos mal parados nos puede hacer daño. Y bueno, Japón buscó eso, tampoco desmembrarse en el campo y cometer errores de orden táctico. Y es un poco decepcionante, sobre todo, tú ves el centro del campo que tiene Países Bajos, los 3 titulares, tienes a Frenkie de Jong, tienes a Gravenberch, tienes a Reinders, que además son perfiles diferentes y complementarios, y dejó mucho que desear. Y luego Barak, el manejo de los cambios, lo que hemos hablado antes también en el Ecuador, Costa de Marfil, Somerville, que había hecho el empate, o sea, que había hecho el gol, el 2-1, nada más anotar, venga, para afuera. Mickey Van de Ven, que juega todo el partido de lateral izquierdo, acaba metiendo a un cuarto central cuando entra Netanyahu. Había obligado a Frenkie de Jong también muchas veces a formarse como quinto central o como quinto defensor, perdón, cuando Japón tenía la pelota. O sea, muchas precauciones para un equipo del empaque y de la tradición futbolística de Países Bajos. Sí, porque además dejó en casa a Frimpong, a Madsen, ¿no? En una convocatoria de 26 a futbolistas que, por más que no le gusten a Koeman, por más que no hayan tenido el mejor de sus años, pues son alternativas, ¿no? Para no jugar con 4 centrales atrás, pero es lo que quiere hacer Koeman. Está claro, desde la convocatoria, no es un partido en particular, sino que incluso en su visualización de lo que quería en este torneo y de los diferentes entornos y escenarios en los que iba a estar Países Bajos, decidió no traer a Frimpong ni a Madsen y quedarse con esa convocatoria llena de jugadores de carril central y desperdiciar a Mickey Van de Ven, que es uno de los mejores centrales del mundo, y ponerlo de lateral izquierdo cuando Van Dijk ha dejado de ser Van Dijk. Van Dijk antes, ponle al lado al que sea, a Van Hecke o al que quieras, que Van Dijk va a contar por 2. A este Van Dijk necesita un mejor central al lado, y la protección que te da Mickey Van de Ven es algo a lo que está renunciando Koeman, y ahí pierde doble, porque ni es lateral izquierdo y además no estás ahí protegido con un defensa central rapidísimo, con una salida de balón tremenda, con unos cambios de juego magníficos. Es pura técnica, ¿no? Mickey Van de Ven tiene grandes jugadores, no están potenciados. Es verdad
que ese medio campo en 2025, si hacemos un esfuerzo Sí. y nos trasladamos perdón, a 2025, era mucho mejor, ¿no? El momento de Frenkie de Jong, el momento de Reinders con el Milan antes de irse al Manchester City, en 2025 el de Gravenberch, que ayer hace una gran jugada en el gol de Países Bajos, el primer gol, pero Gravenberch como campeón con el Liverpool, de Jong siendo muy importante en el primer año de Hansi Flick, Reinders en el Milan, eran mucho más de lo que son un año después. Y lo mismo podemos decir de Gakpo, por ejemplo. Entonces, o de Van de Ven incluso, que tuvo una temporada complicadita en el Tottenham. Entonces es un muy buen equipo en general, pero con un entrenador que no le saca provecho, y además que tuvieron una temporada 25-26 casi todos, mucho peor que la 24-25. Es un muy buen punto ese. En nombre sí que es cierto que tiene brillo Países Bajos, pero ese punto, el contexto del momento del que están de sus carreras es importante. Vamos a ver la tabla de posiciones ahora mismo, cómo está este grupo después de esta primera fecha. Ya sabéis, hay lo que hemos explicado, hay muchas posibilidades de que los equipos avancen con 3 puntitos. Suecia ya está, porque después del 5-1 a Túnez ya lo tiene hecho. Sorpresa también Suecia, que había sido goleada en los amistosos por Noruega en la preparación. Y Eduardo, ¿qué tiene que cambiar ahora entonces de Países Bajos? ¿Y dónde ves a Japón? ¿Qué techo le ves a Japón? Bueno, ahora es para ver, yo creo que un poquito la situación del grupo, por dónde te conviene ir. Creo que acá hay una gran paridad entre, como hemos visto, primero entre Países Bajos y Japón, y luego creo que una Suecia, que como bien decías, no tiene que apelar a la repesca para clasificar, no tiene buenos resultados, tiene un entrenador que es casi nuevo, y ante todo esto, bueno, sabemos que tiene calidad de jugadores mucha, y sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, aunque no ha sido la mejor temporada de Isak, aunque de repente Gyökeres también no recibió la confianza de Arteta para ser titular en la final de la Champions, pero que evidentemente fue muy importante en el equipo campeón de la Liga Premier, con lo cual ahí está por ver qué es lo que te conviene, porque yo creo que acá un tercero va a avanzar de este grupo, es la sensación que tengo. Entonces, podés interpretar por dónde te conviene ir, si como primero, como segundo, Elige como tu tercero, propia en un aventura. caso exactamente, en un caso ideal. Y este es un grupo que lo permite, sobre todo a partir de los resultados que se han dado en la primera jornada. En idéntico caso le hubiese pasado, por ejemplo, a la selección ecuatoriana si hubiese sacado el empate en la jornada del domingo. Pero acá es un poco eso, yo los veo a todos muy parejos porque no veo la mejor versión, como decía Barak. En este momento, en tiempo y espacio, Dumfries tampoco es el mismo que había llegado a la final de la Champions. O sea, en el lateral izquierdo no tenés certezas tampoco, en las bandas tampoco. Verbruggen andaba muy bien el año pasado, ahora ya no tanto. No, exacto. Y bueno, hay que repescar a Memphis Depay, que no ha tenido minutos importantes en Corinthians, que uno dice, ¿qué hace Memphis Depay en Corinthians? Bueno, esa es la situación de Países Bajos. Nos dejamos deslumbrar por su historia, por sus nombres, pero hay que evaluar un poco también qué es lo que están teniendo en este Sobre presente. todo a nivel... La Copa del hay un Mundo es agravante eso, en este grupo, es llegar bien Alex, y tener un Vizca. buen mes. Sí. No, y el agravante es que segundo lugar significa ir contra el segundo de Marruecos y Buena Brasil. suerte, En 16avos, es decir, la vida es corta para el segundo. No digo que Marruecos y Brasil son invencibles, Claro, para 16avos pero está como muy tercero complicado. te puede tocar quizá un cabeza de mundial, o sea, uno de los anfitriones que me dirías, bueno, puede ser que no sea el camino más difícil, pero ahí es donde cada quien deberá, como dicen en inglés, pick your poison. A lo mejor el tercero resulta, y eso no lo sabremos hasta que llegue la ronda de 16avos, resulta el tercero menos complicado que Brasil-Marruecos, que hipotéticamente van a copar el primero y el segundo el grupo cualquier. Es un muy buen punto ese también, el calcular, el hacer ahí proyecciones de si me cruzo con este, me cruzo con el otro y tal, y en la última jornada ya más o menos vas a tener una pintura clara de por dónde va a ir el cuadro. Está muy chulo eso. De Países Bajos, lo único, la delantera. O sea, un país que ha tenido a los Van Nistelrooy, Hasselbaink, le falta la figura de un delantero centro. Van Persie, todos estos, le falta la figura de un delantero centro grande, porque es que le falta eso, no tiene un... Hubo una época en la que Roy Mackay no fue al Mundial porque estaba por delante de él Kluivert, Van Nistelrooy, Hasselbaink, Van Hooijdonk,
Venegorov Hesseling, ¿os acordáis de Venegorov Hesseling también? Sí, o sea, bueno, había 4 delanteros Bergkamp de media punta, ni siquiera tenemos había, que irnos a... Claro, por cada 4 años tenías 4 grandes delanteros, ¿no? Y ahora no tiene ni uno desde el año, desde Qatar 2022, ¿no? Pero ni siquiera cómo terminó. Él anda para allá. Comparado con la historia de Países pero Bajos, tirando los centros. No siquiera apeló a tirar centros en el final, cosa que le pudo haber hecho daño a la defensa japonesa, pero tampoco utilizó esa Y lo carta. peor para Países Bajos es que Japón, que son todos como yo, o bueno, me gustaría ser yo igual de alto que los japoneses. Pero metieron un gol de cabeza. Que te marque un gol de cabeza, pero bueno. Estamos en tiempo de descuento porque es un fuera de juego express, pero un repasito rápido. ¿Qué le está pasando a los representantes de CONMEBOL en este arranque? Hemos visto como Brasil empate y gracias ante Marruecos, Ecuador, Paraguay. Eduardo, ¿cuál es la fotografía ahora mismo de la CONMEBOL, de los representantes? Bueno, vamos a ver qué pasa con la selección uruguaya, que tuvo inconvenientes para llegar, que vive esa tensión, me imagino, porque ya en la primera declaración de Bielsa, con esas respuestas casi de 2 palabras o 3 por promedio, te deja entender que el equipo está tenso, pero será el siguiente, ¿no? Brasil no gana, pero eso podíamos intuir que podía llegar a ocurrir. Paraguay paga cara la ausencia ante una muy buena Estados Unidos, y en el caso de Ecuador sí es un poco más preocupante porque se esperaba un salto de calidad, como ya lo habíamos mencionado en el resto del episodio de la selección ecuatoriana. Lo que sucede también es que la eliminatoria en CONMEBOL se juega con mucha maña, y en el cambio de normas aquí me parece que los equipos, esta versión yo diría de fútbol arsenalesco que por momentos utilizó en la eliminatoria Alfaro con Paraguay para rescatarla, porque Paraguay no tenía nada, no tenía ni siquiera comprado el billete de lotería para ver si le salía, porque Paraguay en un momento ya ni siquiera apostaba a poder clasificar al Mundial. Pero llega Alfaro, cambia el rumbo después de una Copa América desastrosa, se mete con mucha maña, como por ejemplo le hace el gol a Estados Unidos. Replicar eso en una Copa del Mundo con este ajuste al arbitraje yo lo veo muy difícil. Entonces hay que jugar, hay que tener fútbol, hay que tener detalles y momentos, y estas 3 selecciones no los han tenido. No me acuerdo ahora quién lo comentaba ayer en Ahora o Nunca, pero otra de las cosas que pueden explicar este bajón de rendimiento de los equipos de CONMEBOL es que se juega con unas condiciones iguales para todos, ¿no? Y en la eliminatoria sudamericana siempre pesa mucho el tema de la altura, la localía, todo esto que te hace pues, rendir un poquito más o te da una pequeña ventaja respecto a los Pero demás. En África también. Bueno, es verdad. Alexis, sin embargo, sí, es un buen... Bueno, Túnez acabó sin entrenador ya, pero bueno, no es la medida. No, sí. es un buen punto ese. Y no sé si podemos sacar conclusiones súper absolutas de un partido o de una primera ronda del Mundial. No sé si tenemos que esperar un poco antes de sacar conclusiones ya tremendamente drásticas. No. Llevamos media ronda al momento de grabación. No, al momento de grabación se han jugado 12 partidos con 24 equipos y nos falta todavía mucho, ¿no? Pero recordarás, Barak, que en un momento creo que fue en Brasil, había no sé si 4 o 5 sudamericanos también metidos creo que en cuartos, y se decía, en Sudamérica va a haber una final sudamericana, y no ocurrió. A Brasil lo golean en semifinales, llega Argentina y pierde la final contra Alemania. Claro. Hemos visto a 3 de los 18 partidos que veremos en fase de grupos de equipos sudamericanos. Es una muestra muy baja. Paraguay fue sumamente decepcionante, cada historia se cuenta aparte. Ecuador ya hablamos de los matices de su derrota. Brasil no fue ni más ni menos de lo que todos esperábamos, de lo que viene siendo Brasil desde hace muchísimo tiempo. Y ya veremos las dudas de Colombia, las dudas de Argentina, las muy severas dudas en torno a Uruguay, y ya iremos sacando conclusiones, pero sobre todo que a final de cuentas tampoco los europeos, ¿no? de clase media lo han hecho muy bien, que digamos, y vamos observando sus resultados. Falta ver a los grandes protagonistas o a los llamados a ser grandes protagonistas de esta Copa Mundial. Esos son Francia, al momento de la grabación era todavía España, es Argentina, puede ser Inglaterra. Falta Portugal. Muchísimo como para ir sacando conclusiones. Es verdad eso, y además es un buen apunte ese diferencia entre la clase media, que es lo que hemos visto ahora mismo sobre todo en CONMEBOL y en Europa, y los... O sea, Suiza no le ganó a Qatar. Claro, no, lo de Suiza fue
Escocia con unos trabajos y sin merecer le ganó a Haití. Y sacando agua en los últimos minutos, en la segunda parte que no podían defender bueno, a Pierrot. Países Bajos pierde el partido, o se le escapa el partido frente a Japón. Sí. Por eso, vamos a ver cómo avanza. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero ya estamos intentando oler hacia dónde va a ir la cosa en este... Podemos sí decir de CONCACAF muy bien, ¿no? Porque salvo Canadá, los dos anfitriones ganan y me parece que Barak, ahí había dudas sobre qué podía hacer la CONCACAF con estos equipos que no habían tenido rodaje en eliminatorias. Sí, Canadá no gana, pero merece ganar también. O sea, si vamos a desempeños, pero todo es en función también de los rivales, sobre todo ahora en un Mundial de 48, si puede ser engañoso, y siempre es engañoso, enjuiciar por un partido, en un Mundial, pues ¿qué vamos a decir de Alemania? Sí, goleó a Curazao. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de Alemania? Es el ejemplo perfecto. Eso. No puedes decir, ya son candidatos a tal. Bueno, hay que hacer así, un poquito de calma y tal. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por estas aportaciones en este Fuera de Juego Express e íntimo. Eduardo Vizcayar y Barak Feber. Lo dejamos aquí. El próximo Fuera de Juego ya será habiendo visto la presentación de los favoritos para empezar a ver, ahora sí, hacia dónde tira esta Copa del Mundo. Un abrazo.